Amigos, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir al presidente de la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Samuel Palma César. ¿Cómo está? Bien, querido Adrián. Ya me ando con trabalenguas con su nombre. ¿Cómo está? Bien, muy contento de estar aquí en San Luis Potosí, muy entusiasmado por la oportunidad de trabajo político que percibo se encuentra en el Estado, y eso pues obviamente pues anima a quienes nos dedicamos a esta tarea. Y más porque hoy viene a renovar justamente pues, la fundación aquí en San Luis Potosí. Exactamente, pues se trata de dos cuadros importantes para nosotros, como es Adolfo Micalco y nuestra compañera Rocío Morales, gente que pues han estado siempre gravitando en la órbita del PRI y que ahora pues sumarán su experiencia, conocimiento, talento, sensibilidad a poner en pie esta etapa que encabeza nuestra compañera Sara Rocha, que está pues muy vital, muy empecinada, con una tarea muy febril. Entonces, bueno, creo que se van a congeniar, a combinar buenos, digamos, aspectos para echar a andar una nueva etapa, un proceso importante para nosotros de cara, por lo pronto, al 2027. Nosotros tenemos que estar pensando siempre en calendario electoral. Claro. Entonces, usted fue una persona pues, cercana a Luis Donaldo, y ¿qué me podría decir? ¿Cuál es el papel de la Fundación Colosio dentro del PRI el día de hoy? Bueno, se llama Colosio precisamente pues en honor a nuestro muy querido Luis Donaldo, y además a de que siendo el presidente del PRI se llevó a cabo una asamblea que fue la 14ª, que aprobó la creación de la fundación. En ese entonces se llamaba Cambio 21, y a la muerte de él continuo, los dirigentes de entonces hicieron la iniciativa de que se llamara Luis Donaldo Colosio para darle pues un homenaje permanente a su figura. La fundación tiene un margen propio de autonomía, es un órgano del partido, pero que mira hacia la sociedad, tiene la responsabilidad, el reto de estar llevando a cabo un diálogo, una revisión constante de temas, para construir soluciones, para identificar, imaginar las plataformas político-electorales y tener un diálogo que haga de la política un instrumento provechoso, no nada más de estar ahí haciendo retórica de temas, sino demostrar que a través de la política se es posible construir una visión de lo social que vincule respuestas a los graves problemas que se tienen. Toda la fundación es un espacio muy generoso, y aquí en San Luis sin duda que va a tener con nuestros amigos ahora dirigentes un papel vertebral. ¿Sigue siendo el eje ideológico el mismo, o digamos con la coyuntura también política que hemos vivido, con estos mismos posicionamientos, pues lo han agarrado desde pues, la llamada 4T? Sin embargo, pues bueno, son temas que se manejaban mucho, pues, precisamente desde el tema de Luis Donaldo. ¿Si sigue siendo la misma ideología bueno, hay una esencia. ¿La fundación? Sí, gracias. Pues hay una esencia, una columna vertebral que se mantiene, pero la pregunta es muy importante porque, pues, sorprendentemente, gran parte de las propuestas de Luis Donaldo pues tienen plena vigencia. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el país no ha evolucionado lo suficiente, y peor aún, que se ha venido en regresión. Las palabras de Luis Donaldo, su discurso, parece tener hoy más vigencia, por ejemplo, lo de la reforma del poder, que la que tuvo pues, hace 31 años. Es decir, en aquel entonces Luis Donaldo vislumbraba los deterioro que significaba para la política el exceso del presidencialismo y la falta de equilibrios y contrapesos entre poderes. Pues eso es hoy más vigente que lo que era en el 31. Estamos viviendo un presidencialismo exacerbado, ¿verdad?, que domestica a los otros poderes, que los alinea, y pues qué más que la reforma del Poder Judicial, la elección de los juzgadores, de la forma como se llevó, que además encamina un gasto que tanto necesitamos para muchas otras actividades, y que acaba pues en una lista que de antemano habían venido promoviendo pues, a través de los famosos acordeones. Entonces, bueno, esta es una verdadera vacilada.
es una forma de someter a un poder, y en el caso del Congreso, pues yo soy diputado federal, pues la forma de construir una sobre representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, verdaderamente, por la vía de la intimidación, claro, y del chantaje, ¿verdad? Porque así fue, ¿verdad? Construyeron una mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Entonces, ya estamos, ¿verdad?, en una lógica de, pues, de intimidación en el ejercicio de la política para poder hacer valer la visión de un solo partido. ¿Qué significa para usted estar al frente precisamente de la Fundación Colosio en un momento donde también el PRI está enfrentando una transformación? Pues tremendamente emocionante, una gran oportunidad. Todos los días me pregunto qué es lo que hay que hacer, porque pues no hay respuestas dadas de antemano, no hay una receta, ¿verdad? Se trata de, a través del diálogo, del encuentro con los militantes de todo el país, ir encontrando la visión que nos anime a que el PRI cumpla su papel. El papel del PRI ha sido construir las instituciones de México en una perspectiva democrática y en un régimen plural de partidos con competencia y con alternancia política. Necesitamos un régimen político que haga posible eso. El PRI, que fue un partido hegemónico, que fue un partido que prácticamente tuvo pues la mayoría de la representación asegurada, se atrevió e hizo bien en caminar hacia construir espacios de la pluralidad. Lo hizo porque era un reclamo de la sociedad, pero también porque era una convicción del PRI. Y yo recuerdo, por ejemplo, hablando de Luis Donaldo Colosio, que él planteaba que en ese debate que había, que pretendían ubicar al PRI como el principal obstáculo a la transformación democrática de México, Luis Donaldo decía lo contrario, es decir, vamos a demostrar que el PRI no solamente es el obstáculo, sino que es el principal impulsor de la transformación democrática de México. Y entonces ese es el papel del PRI, impulsar las grandes transiciones, la transición política, la del régimen político, la social, y hacerlo no anteponiendo el partido en su visión de asegurar espacios, sino entendiendo que esto se da por medio de la competencia y que se trata de que la sociedad pueda disponer de los mejores elementos para discernir y tomar decisiones. Entonces la Fundación tiene que animar el debate, tiene que animar la reflexión. Tenemos que hacerlo en todos los espacios de la geografía nacional. Se ha logrado. Yo recuerdo que era un PRI también de formación, y era un PRI donde pues tenían desde los cuadros jóvenes que iban impulsando precisamente para formarlos en ideología, formarlos también en el tema de comunidad. Pero hubo un tiempo como que siendo que se perdió. Ahorita con lo que me mencionaba, ¿cómo retomar esas ideas precisamente para llegar a las generaciones más jóvenes? Sí, pues tenemos que recuperar la idea de que la política es una escuela, en la perspectiva de un partido. Es una escuela del ejercicio de la política. ¿Cómo? A través de la acción política, a través de la formación política, a través de la discusión política, a través de la deliberación, a través de aprender del otro, ¿no? De encontrar que las soluciones, ¿verdad?, son resultado de un constante reflexionar, retomar el análisis de las ideas. Entonces, la Fundación es un brazo para eso. Y tenemos que hacerlo a través de todos esos cauces, que es la deliberación, la formación, el encuentro, los conversatorios, el de encontrar también con humildad que muchas veces las propuestas o las ideas que están en la sociedad pues son las que dan el pie, la pauta para construir soluciones, y que además esto no es un asunto solamente de poseer la verdad, sino de construir las respuestas y construir el convencimiento sobre esas respuestas. Claro, el debate, la importancia del debate, ¿verdad?, y el diálogo. ¿La Fundación sigue siendo un semillero de cuadros políticos? Queremos, no estamos contentos con lo que hasta ahora hemos hecho, pero queremos serlo, queremos que en todo el país, como es el caso ahora en San Luis, sea un semillero de la reflexión, sea un semillero de la libertad, ¿verdad? Nosotros creemos que la política debe de animar
debe de ser un camino hacia la libertad del pensamiento y de la imaginación política. Ahorita eres diputado, ¿qué te dice la ciudadanía de cómo ve, por ejemplo, al PRI, cómo ve a la fundación? ¿Qué has visto, qué has recopilado, qué le hace falta? Al PRI nos exigen porque como oposición que somos, pues nos quieren ver en el combate político y construir una alternativa. No es fácil, sinceramente. El presidente Alejandro Moreno está empecinado en eso, nosotros lo acompañamos, pero no es fácil porque hay un régimen que se vuelve autoritario, que centraliza, que domina, que excluye, pero no obstante eso, nosotros no tenemos que bajar los brazos. Tenemos que construir respuestas y lo hacemos en espacios como este y debemos de hacerlo en el diálogo. No podemos nosotros, porque nuestra tarea como partido es pensar el país y ayudar a diseñar un mejor país. El de plano, en un momento dado, cerrar la cortina porque el régimen es autoritario. No, porque el régimen es autoritario, tenemos que encontrar los mecanismos y los medios de cómo abrir espacios. Y ese es nuestro reto. ¿Ves las condiciones? Digo, ahorita hablando de estos retos que tienen, ¿ves las condiciones para que se pueda hacer esto? Pues las condiciones las fabricamos, o sea, las empujamos todos los días. Estuvimos en Veracruz, estuvimos en Durango, vimos cómo, pues a pesar de todo, se da una posibilidad al PRI. En el diálogo que tuvimos con mucha pues de la parte de la ciudadanía, en las calles, en las colonias, la gente se muestra pues ya cansada de un discurso y de un partido y que están queriendo escuchar alternativas. Y lo veo también aquí en San Luis Potosí, ¿verdad? Los nomios, las tendencias electorales en un momento determinado, en este momento, no nos favorecen, pero el sentir de la ciudadanía abre la posibilidad y nosotros tenemos que explotar en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad?, esa posibilidad que se nos abre. ¿Cómo ves el tema de alianzas? ¿Hay verdadero pluralismo en nuestro país? Mira, yo veo las alianzas de la siguiente manera, y especialmente por la experiencia que tuvimos en Veracruz y en Durango. Las alianzas, las coaliciones forman parte de una táctica posible, pero no pueden ser parte de una estrategia fija, ¿verdad? Porque si no, entonces ¿para qué los partidos? También los priistas, en este caso, nos piden, bueno, ¿y el partido? No tiene espacios para impulsar a priistas, no tiene la posibilidad de tener candidatos priistas, a fuerzas tiene que ir en coalición, a fuerzas tiene que en un momento determinado sumarse a otro partido o pedir que otro partido se sume a él. Bueno, la respuesta ante eso es decir, sí, el partido tiene que por lo pronto construir sus propios espacios, por sí mismo ser una respuesta y ser una opción. Ahora, ¿es posible o no, conveniente o no, construir coaliciones en ciertos espacios, en ciertos estados? Bueno, hay que platicarlo y hay que revisarlo, porque finalmente nosotros queremos conquistar el poder político. No somos un centro de la academia, ¿no?, y de la mera reflexión, sino queremos el poder político para transformar a la sociedad. Y si la coalición en algunos lugares es un medio para lograr ese propósito, bienvenido, pero en otros lugares no. En otros lugares nos están pidiendo que vayamos nosotros directos. Entonces, tenemos que hacer al partido de acuerdo a nuestras propias capacidades y optar por las coaliciones en los lugares que sí convenga y en un diálogo con nuestra propia militancia. Claro, que es difícil, ¿no? Digo, es difícil, pero bueno. Digo, más con la polarización que pues, se generó desde la presidencia de la República. Exactamente, pero no es imposible. Afortunadamente tenemos una militancia que cuando dialogamos con ella muchas veces nos da clases, nos da lecciones de tolerancia, de capacidad para entender y asimilar propuestas. Entonces nosotros no le tememos al diálogo, creo que tenemos que incentivarlo y tenemos que promoverlo. ¿El partido oficialista le teme al diálogo? Pues ellos están en un plano, yo lo veo así, dogmático, ¿verdad?, cerrados en sí mismos, en una lucha de facciones,
en una perspectiva a veces incierta en la presentación de iniciativas que han tenido que frenar, que han tenido que cerrar, en una precipitación legislativa verdaderamente brutal, que no se compadece de la necesidad de la deliberación. O sea, el poder legislativo, por donde deben pasar las leyes, pues es un poder deliberativo, que su trabajo es precisamente analizar, y se dicen, a ver, no, esto ya se resuelve para mañana, aquí está la iniciativa, son 200 hojas, y ya para mañana tú tienes que tener un posicionamiento, y ya está prefabricada la mayoría, y las razones que me puedas dar para tal cosa, no me importan. Dilo en tribuna, porque no te voy a negar el derecho de decirlo, pero el de poder influir en las decisiones, no. Entonces, es una postura totalmente cerrada, es una postura que tiende, por esa misma dureza, a quebrarse. Es lo que yo veo. Los partidos políticos como institución están, pues, vemos a todos con ciertos problemas. ¿Tú qué visualizas que está pasando en nuestro país en este aspecto? ¿Y cómo está aportando la Fundación Colosio precisamente para que este PRI pues vuelva a resurgir y vuelva a ser sólido como lo fue en algún momento? Bueno, los partidos están en crisis en todo el mundo. México está en crisis, pero especialmente estamos en una transición donde habíamos logrado construir un régimen plural de partidos con competencia y con alternancia política. Ese camino tiende a cerrarse en la visión autoritaria, ¿verdad? Entonces eso pone en grave tensión, ¿verdad?, al sistema de partidos. Obviamente beneficia al partido en el gobierno y hace una visión casi de excluir a los otros partidos, solamente tolerar a los satélites y a la oposición que realmente compite, de marginarla y minarla. Estamos en ese plano. Bueno, pues no nos quejamos porque somos guerreros, ¿verdad? Y tenemos que pues enfrentar el combate a cómo está, pero tenemos que encontrar en ese diálogo y en esa interlocución con la sociedad el espacio para reconstruirnos aún en el momento adverso que vivimos, y ser el partido que en estas condiciones hostiles, ¿verdad?, pueda, y creo que existen los espacios para ello. No solamente es una visión optimista, sino, insisto, lo vi en Veracruz, lo vi en Durango y lo veo aquí en San Luis, pues que la sociedad sí quiere que se construya la alternativa. Entonces, no está dada el espacio. Tenemos que ganarlo, tenemos que conquistarlo, y pues ese es el reto. Por último, te tengo que preguntar, ¿cómo se ve el PRI desde afuera? ¿Cómo se ve el PRI desde México, de San Luis Potosí? ¿Y cómo se ve el estado de San Luis Potosí también? Yo a San Luis Potosí lo veo como un estado que brinda la oportunidad para el PRI de reconquistar espacios. Y en eso está enfocada la dirigencia estatal, y la acompaña la dirigencia nacional, y todo lo que son, o sea, el PRI es un partido de una gran estructura. La fundación, bueno, pues en eso está también, para construir una narrativa, un discurso, un proyecto, una propuesta que vaya en esa dirección, y que no solamente conquiste el poder, sino que conquiste el poder en la conquista de soluciones y de respuestas. Ese es, digamos, el reto en San Luis. El PRI nacional tiene también el de generar una mejor representación política. Congreso con una supermayoría, y además con una visión autoritaria de quien gobierna con esa supermayoría, pues es nociva para México. Ya no veamos en la tendencia política de un partido, sino por definición, tener prácticamente asegurada el respaldo de las iniciativas que se niegan a una discusión, a una interlocución, a un examen, y quieren implantarse a toda costa, pues es nocivo para el país. Para el país, claro. Entonces, la lucha obviamente es para construir un Congreso en el 27, en la nueva legislatura, que genere una mayor pluralidad política y un mayor espacio de discusión, ¿verdad? Y para que podamos gobernarnos en condiciones republicanas,
y en condiciones de poder en un momento determinado contraponer los poderes, llevar a cabo revisión de las acciones emprendidas, ejercer la crítica y la propuesta hacia las acciones que se emprenden, pero que ahorita tiene una dirección unívoca y que además no admite variaciones. Veamos simplemente lo que está pasando en materia de toda la política de salud. Bueno, pues han pasado por la superfarmacia porque somos como Dinamarca, pero que ahora van a meter no sé qué, y total, nos reímos, y sí es cierto, es para reírse, pues sí, pero detrás de eso, pues están los enfermos, claro, está la sociedad, está quienes padecen, ¿verdad? Esas enfermedades y que no encuentran medios para resolverlo y que han tenido que destinar, como lo dicen los propios estudios del INEGI, mayor dinero del gasto personal, familiar, a las tareas educativas. Entonces, bueno, no es posible. claro. Entonces, sí, el reto es construir una representación en el Congreso mucho más equilibrada para el 2027. Víctor Manuel Palma César, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. El agradecido un soy gusto yo. platicar contigo. No, muchas gracias. Y lo que más, lo que nos podrías decir, ¿verdad? Pero pues, eso me lo voy a guardar yo también. Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo va a ser la toma de protesta? Es hoy a las 5 de la tarde. Nos hacen favor, pues como ya comentamos, Adolfo Micalco y Rocío Morales. Rocío Morales, una gran pareja en la tarea de la fundación, que estamos muy convencidos de que con ellos estamos en brazos de un guerrero. No, y grandes amigos y grandes personas ambos. Sí, así lo siento. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, es muy agradecido. Espero que pronto estés por aquí por San Luis Potosí. Ya estaré pronto. Sí. Aunque sea visitando a la familia, pero que te des una visita por acá. Claro que sí, aquí estaré. Te agradecemos muchísimo. Por lo pronto, usted quédese aquí en nuestras redes sociales. No olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos a la próxima.